Condenados a una vecindad eterna, árabes y judíos en el Medio Oriente, cansados de tanta sangre, miran ahora hacia la paz. En la crónica de un regreso anunciado, justo a la mitad del año, el 1 de julio, Yasser Arafat vuelve a su natal Gaza luego de 27 años de exilio. Los acuerdos firmados días antes en el Cairo con el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, dan a la Autoridad Nacional Palestina la posibilidad de gobernar la franja de Gaza en la costa del Mediterráneo y la ciudad de Jericó cerca del Mar Muerto. Los palestinos disponen de sus policías, maestros y doctores y soberanía en la recaudación de impuestos. El principal problema de Arafat es la falta de dinero para operar su gobierno. Al apoyar a Saddam Hussein en la guerra del Golfo, se enemistó con Saudi Arabia y Kuwait, sus antiguos patrocinadores. Fondos prometidos por Europa y Estados Unidos se han quedado en el archivo. Así, el entusiasmo inicial de miles de palestinos se ha disuelto como un bloque de hielo en el desierto. Arafat entra en choque directo con grupos radicales que no aceptan la paz con Israel a ningún precio y bajo ninguna circunstancia. En este año que se va, la violencia entre árabes y judíos hizo correr la sangre de decenas de personas y hace de la vida en esos países una constante de sobresalto. A fines de febrero, un colono judío, médico de profesión, con barba de profeta y mirada de asesino, penetra en la mezquita de Hebrón armado con un rifle automático y dispara contra los devotos que rezan en la tumba de Abraham, sagrada para judíos y musulmanes. Más de 40 personas mueren en la mezquita y otros 20 en disturbios con la policía. Es la tierra del ojo por ojo. En octubre, un palestino aborda un autobús en el centro de Tel Aviv y hace explotar una bomba que lleva al cinto. 22 muertos y 50 heridos. El terrorismo islámico contra blancos judíos no reconoce fronteras. 3 semanas después de la llegada de Arafat a Gaza, claudicación según los terroristas proiranios, una bomba hace saltar en pedazos la sede central de la comunidad judía de Argentina. 95 muertos, 250 lesionados. El presidente Menem apunta el dedo a Irán, pero nadie es llevado a la justicia. Un carnicero que alcanza fama por sus ataques a civiles indefensos cae finalmente en la cárcel en el mes de agosto. Ilich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano conocido como el Chacal o Carlos, es detenido en Sudán por la policía francesa. Carlos se formó en los campos de entrenamiento de Cuba y la Unión Soviética, se adhirió al activismo palestino y terminó en la vileza del mercenario. Se ha declarado autor de la muerte de 83 personas en diversos ataques. Pero la sangre y el sobresalto no detienen el proceso de paz. A fines de julio, el primer ministro Rabin y el rey Hussein de Jordania ponen fin a un recíproco estado de guerra de 46 años. En actos sin precedentes, ambos estadistas explican desde el Congreso norteamericano y para el mundo la importancia de vivir en paz. Los esfuerzos de Yasser Arafat, el canciller israelí Shimon Peres y el premier Rabin le son reconocidos por el Parlamento noruego con el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela o la recuperación de la esperanza y la dignidad. Las elecciones sudafricanas del mes de abril, las primeras en las que la población negra puede ejercer el derecho al voto, cerraron para siempre el capítulo del apartheid, la discriminación y humillación al negro solo por serlo y el aislamiento internacional de Sudáfrica. La extrema derecha intentó descarrilar las elecciones con atentados terroristas. La tribu Zulú pretendió oponerse al inevitable triunfo de Mandela. Tras 28 años de cárcel y alcanzando la dimensión del mito, Nelson Mandela conquista en las urnas la presidencia y la leyenda. La herencia es pesada. Los blancos tienen casi toda la tierra y la riqueza. 1 de cada 2 negros no encuentra empleo. Para millones, pavimento y agua entubada son apenas un sueño. Pero la lección que ofrece Sudáfrica es fundamental. La democracia y la tolerancia son esenciales para la paz, y ahí la han alcanzado. Jean-Bertrand Aristide o la democracia restaurada. Luego de 3 años de exilio, el diminuto sacerdote salesiano regresa a Haití y recupera la presidencia que le fue arrebatada por militares en un golpe de Estado. El principio del fin para el general Cedras comienza en mayo, cuando la Organización de Naciones Unidas autorice el aislamiento económico de Haití. En junio, Estados Unidos pega donde duele y congela los dineros que en cuentas bancarias tienen los haitianos ricos. En julio, la ONU autoriza cualquier medio para resolver la crisis. En septiembre, el expresidente Jimmy Carter convence a Cedras de que es mejor el exilio que el patíbulo.
Minutos después, 20.000 soldados norteamericanos desembarcan en la nación más pobre del hemisferio para vigilar la salida de los militares, desarmar a las fuerzas mercenarias y preparar la llegada de Aristide, que se produce 3 semanas después. 7 millones de haitianos, desnutridos, analfabetas y en andrajos, se miran incrédulos. Por primera vez en siglos conocen el sabor de la democracia y ese sentido de dignidad que confiere a cada ser humano la posibilidad de vivir en libertad. El mundo mira con sobresalto otro desembarco en las playas del Caribe. Es el que intentan miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, bebés de brazos y mascotas domésticas hacia las costas de la Florida. Se les llama balseros y vienen de Cuba. Huyen de la tiranía sin esperanza que encabeza el decano de los dictadores, el señor comandante Fidel Castro Ruz. El 5 de agosto estallan violentos disturbios en La Habana en una protesta masiva contra el régimen comunista. La posterior estampida de miles de cubanos hacia Estados Unidos marca un año de trauma y sobresalto para Cuba. La crisis de los balseros, una especie de locura colectiva en la que la gente se lanza al mar en tablones, en llantas, en lanchas de remos, en cualquier cosa que flote, es resuelta con un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Por primera ocasión en 3 décadas, barcos estadounidenses impiden el arribo de refugiados cubanos a Florida. Son interceptados en alta mar y llevados a bases militares en Luisiana, Guantánamo y Panamá. Las condiciones de vida de los balseros son intolerables. Han sido traicionados 2 veces, una por Castro, otra por Estados Unidos. 32.000 esperan ser repatriados. La conmoción de los balseros se produce en momentos en que la población de la isla llega a niveles de subsistencia. Simple y sencillamente, la libreta de racionamiento marca los días del hambre. Intransigente, Fidel proclama su filiación al marxismo. Pragmático, permite la apertura en el campo de mercados privados para que dejen de ser negros, para que el pueblo tenga que comer, para sobrevivir en lo que Castro alguna vez llamó pomposamente el primer territorio libre de América. Rostro de la noticia en 1994, el de Fidel. La barba blanca, los hombros caídos, la figura cansada, la voz apagada, de un hombre que como balsero él mismo, nada contracorriente en una América Latina que como nunca antes, cuenta con democracias y economías abiertas, y de lo cual hablaremos en este programa enseguida de una pausa comercial. Other movies, and unlike many other leading men, Cotton was as comfortable playing villains as his first film, Orson Welles' legendary...